estamos de vuelta con República de la Verdad y yo espero que este bloque esté tan interesante como estaba el programa que teníamos detrás de los comerciales. Amaury, inmediatamente, tu opinión, tu análisis sobre los datos que ofreció ayer el presidente en materia de salud. Bueno, hay que decir que en términos de salud, la alianza público-privada dio mucho fruto porque más de 1.400 centros de vacunación, eso fue una alianza público-privada, permitió que la vacunación llegara cuanto antes a toda la población, ¿no? El presidente hablaba de más de 91 hospitales también con remozamientos, hablaba también de sobre 13 centros que no tenían intensivos, que ustedes saben que es de lo más costoso, sí, que también se pudo pues estructurar. El año pasado también ya había avances importantes, el hospital de Boca Chica, remozamiento Padre Villini, que continúan. Yo creo que en salud ha pasado con creces la nota del presidente. Entonces ese es el panorama que vemos, que gracias a esas inversiones, gracias también, hay que agradecer algo muy importante que no debo olvidar, es también el trabajo encomiable que han realizado los médicos y las enfermeras en que se pueda llevar a cabo o mitigar lo que ha sido el contagio y todos los efectos negativos que ha traído la pandemia. Entonces también felicitar a todos los médicos y las enfermeras que han colaborado mucho en ese contexto. No, y con ello el agradecimiento monetario que se le dio, porque estamos hablando de que el año pasado, a junio del año pasado, se le hizo un incremento de salario de un 30% a todos, médicos, enfermeras, analistas, bioanalistas, todos. Melvinson, tu opinión sobre el asunto, y que no solo se quede en salud, sino también la infraestructura de salud, ¿no? Como veíamos ahorita los hospitales. Bueno, en materia de salud no se puede negar que este esfuerzo de prácticamente haber salido de la pandemia, hay que reconocérselo a este gobierno. Realmente ha sido un esfuerzo titánico. Algunas cosas no tan claras. Mira, en salud hubo unos problemas y una cantidad de denuncias de corrupción a principios del año pasado y hay muchas cosas ahí que no están claras. El tema de las vacunas de AstraZeneca, señores, faltan como 8 millones de vacunas de AstraZeneca, fueron 43 millones de dólares y no se sabe dónde están los cuartos ni la vacuna. Y eso se le dio a 2 empresarios para que vayan a hacer lobby. Queremos ver las vacunas. Las que se van a dañar, pues no podemos culpar al gobierno de eso, porque el gobierno tomó todas las previsiones para que tuviéramos vacunas y en efecto han tenido un gran resultado. Entrecomillado, porque no hemos logrado ni siquiera en la primera dosis llegar al 70% propuesto, que debió hacerse hace por lo menos 3 o 4 meses. Andamos por 79 con la primera dosis, Melvin, son 79%. Bueno, hay mucho maquillaje ahí, pero bien, más del 70 en la primera y 60 y pico en la segunda y 27 en la tercera. Pero creo que el gobierno ha tumbado su propio relato con la vacuna. Antes de terminar la primera fase, a velocidad con la segunda, y antes de la segunda estar con los pañales bien apretados, ya Raquel andaba hablando de una tercera dosis que nadie había estudiado ni nadie había mencionado. Entonces, el mismo gobierno fue desmontando su relato. Luego iban el 21 de febrero a hacer obligatoriedad de mascarilla, que no sé cuánto. Ha faltado mucha planificación. La bendición ha sido el Omicron, que vino y le dio a todo el mundo un 2x3 y de alguna manera, yo espero que los científicos en algún momento saquen los estudios, inmunizó a mucha gente y eso ha sido tremendo. Pero en sentido general, en materia de salud, este gobierno ha pasado la prueba. El tema de infraestructura, yo no creo que hayan remozado 200 centros de atención primaria, mucho menos todos esos hospitales de los que hablan, porque la ciudad Luis Eduardo Aybar, que es la obra más importante de salud del momento, se la entregaron como el 95% y no la han podido inaugurar. Entonces no entiendo dónde están esos hospitales. El Padre Villini, eso era un remozamiento que venía de camino y muchos otros. En lo que este gobierno ha sacado es en continuar las cosas que le dejaron hechas o de camino. En eso han sido estelares y ha sido así en el tema de transporte y en muchos otros temas. Y tal es el caso de la infraestructura de salud. Yo creo que hay que darle un voto positivo al gobierno ahí, porque aquí la continuidad de Estado siempre como que le ha costado mucho a los gobiernos, porque bueno, al fin tú concluyes una obra que dejó el anterior y es algo que se lo anota el anterior. Ojo, aquí hay gente que dice que el metro es marca Lionel, que el teleférico es marca Danilo. Marca RD. Bueno, y que el presidente Luis Abinader haya decidido extender la línea del metro hacia los Alcarrizos, que esté en disposición de trabajar con el teleférico a pesar de todo. Y esto lo digo por la terminación de los hospitales. Señores, son un datito, Roselvis. Varios hospitales que está terminando. Importante en salud.
0.9 de letalidad. Sí. Hay que dar el crédito al presidente y el tema de las vacunas. 2, el valor que ha tenido el Gabinete de Salud y el Gabinete de Turismo para aperturarse primero que todo el mundo, aunque vamos a hablar de turismo un ratito, y ser modelo de turismo en el mundo, y tener menos de un 1% de contagio detectado en aeropuertos y menos de un 1% o 1 y pico en hoteles. O sea que hay que darle crédito en materia de salud. Me alegra que sea tú que señales eso, precisamente. No, y quiero, perdón, Rosalía, anotar algo ahí respecto a la continuidad. Decir que la Farmacia del Pueblo también ha ampliado en medicamentos. Casi 50 tienen una ampliación nuevas. horizontal y vertical. 48. Y eso está impactando, mucho ahorro. conforme las cifras, cerca de 550,000 personas. Eso es importantísimo. También decir que el relato respecto a la tercera... Hay que decir que cuando se estaba hablando de esto, en ese momento, pues, estaban asiduos, ¿no? Parte de la población, sobre todo dominicana, y hay que decir entonces luego que otros países emularon esta medida, por lo que entiendo muy pertinente lo que dice el presidente, de que marcó tendencia, de que no siguieron parámetros de ningún país, sino que más bien marcaron tendencia en base a que a investigaciones que tenían en ese momento y lanzaron esa tercera vacuna, que de hecho ya Estados Unidos te la pide para viajar. Pero la gente la ve como un negocio y por eso no se le está poniendo y por eso tumbó todo el proceso de vacunación. No, pero es un tema de percepción y además no tengo una encuesta que me diga, no tengo una encuesta a mano que me diga que la gente ve eso como bueno, hay que ver qué tal negocio. Están vacíos los centros. Melvinson, si finalmente grandes naciones que terminaron la gente se siente confiada con la segunda vacuna a esta también. iniciativa. O sea, fueron muchos países, primero Israel, luego nosotros con la tercera y con la cuarta, y otras grandes naciones han seguido la misma línea. Yo creo que falta de planificación, ahí hemos sido innovadores. En ese momento ni siquiera Estados Unidos estaba pidiendo una tercera. No, algunos países, por ejemplo Israel y algunos países como Bahrein, por ahí, estaban con el tema de ponérsela a personas con comorbilidades y con más de 60 años, pero tímidamente, ¿no? Nosotros fuimos el que se atrevió, es la verdad. Es la verdad, Marco. Al final eso tumbó la segunda dosis al ritmo maravilloso que iba, porque la gente lo vio como un relajo. Señores, vamos a hablar del tema económico. El presidente señalaba ayer 12.3% de crecimiento interanual, ¿no? ¿Cómo se traduce eso consecuentemente con las demás explicaciones que dio el presidente en ese sentido, Amaury? Bueno, hay varias explicaciones allí. Tenemos la recuperación respecto al 2019, más de 4.7 millones. Conforme la encuesta continua del Banco Central. Que tú digas eso para que la gente no diga, no, lo compararon con el año de pandemia. No, estamos hablando del año pre-pandemia 2019, ¿no? Sí, sí. Y a veces me imagino yo qué hubiera sucedido si no hubiera sido un año pandémico. ¿Qué hubiera pasado? Y hay que decir que también ha crecido el clima de negocio. Ustedes tienen ahora, o ya tenemos próximamente inversiones de más de $1.000 millones en provincias como Miche. Miche tiene una playa extendida, Playa Esmeralda, bellísima, lindísima, aún virgen, donde ya se están haciendo acuerdos, y ya se ha arribado a acuerdos de más de $1.000 millones para empezar allá proyectos hoteleros que de hecho ya están en fase inclusive de construcción, planificación y demás. Tú tienes también Pedernales con Cabo Rojo. Entonces hay una mirada mucho más amplia del turismo, y también mencionó el presidente del turismo de reuniones, de convenciones, porque es un país estratégico donde estamos para que puedan venir a diferentes reuniones mundiales acá, para que podamos ser sede. Entonces, recuperamos más de 4.7 millones, creció tanto formal como informal, decir que la formalidad creció más, creo que 20.000 empleos por encima de la informalidad, lo cual también es bueno crecer hacia la formalidad. Y también entonces decir en ese contexto que el incremento salarial también apoya de manera positiva a la economía, como hemos visto, creo que también ha sido muy pertinente. Eso en conjunto, como digo, con otras medidas que se han tomado de cara a la protección social, te dice que no solamente se ha trabajado para los grupos del quintil más bajo en términos económicos, sino que también ha impactado en la clase media. Y así lo dice inclusive el crecimiento, pese a tener datos inflacionarios, el sector construcción ha crecido. Es porque la gente está comprando más apartamentos, está comprando, eso es la verdad. Mira, comienzo por ahí. El sector construcción, qué bueno que lo mencionas. Una funda de cemento vale 500 pesos. Las viviendas que valían 2 millones valen 2.5, 2.6. Las que ahí en el Mirador valían 6 millones valen 6.8. O sea, las viviendas han aumentado en más de un 30%. Y construir una vivienda está costándole cerca de un 35, un 40% más al que la comenzó a hacer. O sea, eso hay que agarrarlo con pinzas. El atado de varilla disparado, el block disparado. O sea,
Pero por la inflación importada, ¿no? Naturalmente. Voy al tema de la inflación importada. Háblame de eso. La inflación importada. El presidente dice que el 33% de la inflación se justifica con el tema del petróleo y un 43 a un 50 por el tema de la carestía de la soya, del sorgo, del trigo, de las materias primas que vienen. Presidente, eso no depende de usted y se lo reconocemos. ¿Qué depende de usted? Vamos a bajar la base imponible de los aranceles de aduanas. No vamos a estar exhibiendo números espectaculares. Si bajamos la base imponible y cuando tú le apliques esos números de aduanas encima a esa base imponible, entonces los productos van a entrar más barato al país. Se van Pero a perder perdón, es que ingresos. están por ley. Pero entonces, así como Habría que hacer se una anunciaron reforma a la muchísimas ley. leyes espectaculares, se puede modificar esa porque son todas leyes. Lo que pasa es que tú Y tienes, perdón, consensuarlo. Melissa, ahí tienes algo volátil, tú tienes volatilidad, porque eso no es una inflación que se va a quedar para siempre. Entonces, tú tomar una medida transitoria que Irse a inclusive modificar afecta a una la ley, ley, claro. me parece. Bueno, se puede valorar eso y existen también medidas transitorias porque perfectamente el Congreso va a apoyar eso en un momento de inflación. Yo no creo que el Congreso, ni la oposición siquiera por troglodita que sea, no apoyaría que se trate de abaratar la entrada de algunos insumos claves como el sorgo, el trigo, productos claves para el desarrollo de los alimentos. Creo que se pueden hacer, se puede mirar hacia allá. Es lo mismo que lo del combustible. Señores, siempre estamos hablando de la ley, de la fórmula y nos mantenemos en esa parte, pero el gobierno se gana 97, 96 pesos por un galón de gasolina premium, eso hay que verlo. Pero está bien, no quiere bajar los impuestos. ¿Por qué hay que darle 5.8 pesos por galón a los transportistas? Cuando yo como transportista, por ejemplo, de un furgón o una nevera, voy a cobrar 20,000 pesos de aquí a Barahona. Pero la carga, como es una carga riesgosa del combustible, te cobran 2,5 veces y 3 lo que cuesta un furgón convencional a la misma distancia. Eso significa Pero que... eso es algo de la ley y son de las cuestiones a mirar. Que entiendo. No, es interesante que el presidente señalara ayer la eventual reforma a la ley de hidrocarburos. La van a introducir hoy, creo que le iba hace un ratito. Es una buena iniciativa que inclusive el bono ¿no? gas nace por eso, porque en la ley se estipulaba un subsidio para los hogares pues más desfavorecidos en ese momento, pero no hubo como claridad de cómo aplicarla en ese momento. Que el presidente se equivocó en algo. Él dijo que desde el 2008 no se reformaba el tema del bono gas, no se aumentaba. Es que nació en el 2008, o sea, no es como, él lo pone como si fuera... Ay, bueno, pero el dato no es mentira. Desde su surgimiento no ha habido ninguna... No, lo que parecía como que era algo que desde mucho antes del 2008 se venía dando, y eso nace en el 2008. Miren, yo creo que es importante... Lo que pasa es que también el presidente señalar. se refiere porque en el 2004 ya existía, conforme a la ley, un mandato. Un mandato. Entonces, por eso es que nace el bono gas, porque no hubo un instrumento de aplicación como tal. Momento. Entonces, por eso no está incorrecto y el subsidio planteamiento. de gasoil también, por los altos precios en ese momento es donde... Que está abierto, por eso que ese subsidio está abierto. Dice, no, eso hay que focalizarlo y por eso nace bono gas. Otro de los temas con lo de la ley de hidrocarburos que puede ayudarnos, señor, es que el subsidio es a Barrigol, es a la Presidente, es a los grandes, es a Grupo Punta Cana. Entonces, tú me le quieres desmontar el subsidio a la tarifa eléctrica para matar a la clase media. Me quieres desmontar el subsidio del combustible, bueno, eso lo desmontó Danilo, pero no quieres subsidiar la tarifa del pasaje, nada de eso. Entonces la gente coge todos los golpes al mismo tiempo. Pero lo de arriba, exenciones fiscales, combustible exonerado. Para que en el sector eléctrico, tú tienes una cuestión, es que, por ejemplo, ahí los subsidios en un momento dado eran, o son todavía, ya se está desmontando, mayor al de salud. Y eso es un imposible. Lógicamente, tú no puedes estar invirtiendo más en subsidios al sector energético que a la salud. Entonces, sin duda alguna es algo un pacto fiscal. a mirar y Hay que reformar. reordenar todo esto. Yo sé que esta conversación está muy buena, pero debemos cumplir con unos compromisos comerciales, no sin antes señalar, antes de cerrar el tema económico, tú, Amaury, señalabas la inversión extranjera. Y bueno, puntualizar el dato de que el presidente señalaba los flujos netos de inversión extranjera por 3,000 millones de pesos, importantísimo. Eso habla de la seguridad jurídica en el país, ¿no? Que el extranjero venga a invertir en dólares aquí. Hay que reconocer. Eso está diciendo, bueno, ¿cómo está República Dominicana? Y lamentar que el 24% de aumento en el salario no se sintiera porque se lo ha tragado la inflación.
Y hay que decir, señores, es una situación excepcional, pandemia, y miren ahora lo de Ucrania y Rusia. La verdad es que Luis Abinader ha tenido que gobernar en situaciones muy excepcionales. Nos queda turismo. En el cuarto párrafo comenzó a hablar de Ucrania y Rusia. Eso tiene un mes, señor, y usted tiene 18 meses gobernando. No le eche toda la culpa a Ucrania y Rusia. Sí, pero para la proyección tiene mucho que ver, para lo que queda de este año fiscal. Nos queda turismo y nos queda agricultura. Hay otros temas más, que hay cosas interesantísimas que puntualizar y la veremos tras la pausa. Amigos, ustedes no se despeguen.